pretendemos capacitarnos esta mañana en el modelo de ponderación de derechos fundamentales que generosamente nos impartirá el doctor Ramsés Montoya Camarena. Quiero, antes de presentarlo y dar los detalles, más que detalles, voy a dar el perfil general del doctor. Quiero agradecerles al magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a su personal que nos acompañan esta mañana, al magistrado Iván José Curiel Villaseñor, titular de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del propio tribunal, a la primer secretario de Acuerdos en funciones de titular de la primera sala, a la abogada Alma Alejandrina Razo Santoyo. Está con nosotros el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi amigo Carlos Flores Domingos, bienvenido. Raúl Guzmán, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de personal que los acompañan. Yo quiero pedirte, doctor, que me permitas, antes de cederte las palabras y que me permitas que cada uno de quienes estamos esta mañana nos hagan el favor de manera muy breve de presentarse, de dar su nombre y a lo mejor el área en la que vienen para que el doctor tenga la referencia de quiénes son cada uno de ustedes, y se los voy a agradecer porque, les decía, hicimos un tiro de precisión, doctor. Invitamos, no fue una convocatoria abierta, invitamos a las personas especializadas en el propósito de que reciban esta capacitación, porque estamos seguros que lo que tú nos vayas a enseñar nos va a ser de mucha utilidad para el desempeño de nuestras funciones. Entonces, si ustedes me permiten, quiero pedirle, para empezar con el magistrado Vargas, que nos haga favor de presentarse. Con mucho gusto. Jaime Vargas Flores, magistrado del Tribunal Electoral. Bienvenido, doctor Iván Curiel Villaseñor, magistrado anticorrupción del Estado. Buenos días, bienvenido. Carlos Flores, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la República. Alberto Baiza Martínez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Luisa Mata, actuaria del Tribunal de Justicia Electoral. Por favor. Adriana Miranda Espinosa Nolasco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Buen día. Luz Angélica Sandoval Arreola, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hola, buen día. Melina Loaiza, del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Buenos días. Mariel Chamburazo, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Buenos días, Javier Bielma Sánchez, titular de la Coordinación Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Mucho gusto, Alejandrina Razo, secretaria de Misiones de Autoridad sobre el Tribunal. Buenos días a todas y todos. Raúl Guzmán, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Baja California. Muy buenos días. Cecilia Razo Velázquez, secretaria de Estudio y Cuentas, que está la Comisión Magistrado Vargas del Tribunal Electoral. Bienvenido, caso. Buenos días. Mi nombre es Elomín Guerrero Reynoso y soy secretaria jurídica de TEC. Buenos días, mi nombre es José Mario Chávez, soy secretario de Estudio y Cuentas del Tribunal de Justicia Administrativa. Buenos días, Ricardo Briceño, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y Mística, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal de Derechos Humanos. Buenos días. Mi nombre es Leticia Castro Figueroa, secretaria de Estudio y Cuentas de la Comisión
si me permiten, voy a presentar al doctor Ramsés Montoya Camarena. Muchas gracias a todos por su presencia. Valoramos mucho el esfuerzo. Muchos de ustedes vienen desde Tijuana. Prometemos hacer nuestros eventos más tarde. En caso de que podamos contar con su presencia, sé del esfuerzo que hacen por estar aquí con nosotros. El doctor Ramsés Montoya Camarena es abogado, es especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Montoya es maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Obtuvo el doble posgrado en la Universidad de Estudios de Palermo, en Italia, en donde realizó una estancia en el curso sobre derechos humanos en los tribunales, organizado por el programa de doctorado en Derechos Humanos. Asimismo, cursó el máster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña en la Judicatura Federal y participa en diversos espacios académicos y universitarios. El doctor Montoya es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y forma parte de su comité académico. Recientemente ha sido distinguido con la calidad de candidato investigador dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente funge como secretario en el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 22º circuito en la ciudad de Querétaro. Doctor Montoya, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana en el propósito de instruirnos respecto de una herramienta fundamental para los operadores jurídicos. Tienes la palabra. Gracias. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, Bienvenido a Baja California. Muchas gracias, muy amables todos. Es para mí de verdad un gusto primero recibir la invitación y agradecer al Tribunal Electoral que a través del magistrado Loaiza me hicieron favor de invitarme para pues platicar un poquito sobre temas que importan a los tribunales, a la argumentación jurídica. Y también presentar más adelante en otro ejercicio un librito que tiene que ver con ese tema. Entonces le agradezco mucho, magistrado, a todo el Tribunal Electoral también y por supuesto a los asistentes, a los magistrados que tuve el gusto ahora de conocerlos, a todos ustedes. Me alegra muchísimo que estoy entre especialistas, entonces eso nos favorece mucho porque pues puedo saltarme algunas cosas que quizá ya son muy básicas y tratar de discutir cosas de interés para ustedes, ¿no? El tema que yo tengo preparado el día de hoy es sobre la ponderación, que suele ser un tema muy, vamos a decirlo así, como muy técnico y a veces muy teórico y pareciera que se queda como en ciertas nubes. Y es todo lo contrario, es una herramienta que apunta siempre a lo práctico, pero como lo han hecho tan técnico, como se ha hecho tan, vamos a decirlo así, tan abstracto, de pronto uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso solo sirve para algunos tribunales constitucionales que vienen a ser los órganos terminales, y en el día a día pareciera que en los tribunales de instancia no es tan común utilizar esta herramienta. Y yo acá lo que les vengo a proponer es que sí es una herramienta que podemos utilizar para resolver conflictos de naturaleza jurisdiccional y que orientan mucho, y de hecho vamos a ver algunos casitos en materia electoral, ¿no? Voy a referirme a distintas materias, pero traté de construir la presentación en materia electoral, pero a reserva de que hagamos mención de otros casos o de otro tipo de detalles, voy a tratar de sintetizarlo en lo electoral. Le apachurro acá y ya avanza, ¿verdad? A ver. Espérenme, perdón,
Sí, usted le puede dar la siguiente, sí, en lo que le hallo a esto. ¿Ah? Bueno, fíjense, bueno, quiero que esta sea una charla, ¿no? En cualquier momento siéntanse con la libertad de interrumpirme o hacerme algún comentario, alguna precisión, etcétera, a reserva de que al final hagamos un espacio para preguntas, ¿no? Bueno, esta notita me pareció muy interesante, es una nota que recupero de un autor que se llama von Jhering, que quizá ustedes lo han escuchado. Él tiene un libro muy interesante sobre el sentido del derecho. Y von Jhering era, digamos, un positivista que con justa razón se burlaba de los teóricos del derecho porque decía que se ocupaban de cosas abstractas que a los prácticos de nada les servían, ¿no? Construían teorías que en la práctica pues a nadie le interesaban, a nadie le servían para aplicarlas. Y precisamente tomo esta nota aclaratoria de, a ver, sí vamos a ver un tema de ponderación que tiene un componente teórico muy importante, que tiene un contenido de nivel abstracto, y voy a tratar de hacerlo digerible. Lo voy a dar como una primera parte, no se vayan a aburrir, pero vamos a llegar después a casos concretos. Entonces, la ponderación sí es un mecanismo totalmente teórico, pero que tiene una finalidad práctica. Nos han hecho creer que no es así, pero ahorita vamos a ver cómo se ha utilizado y cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día, ¿no? La siguiente. A ver, aquí tengo una serie de ideas. ¿Qué es la ponderación, no? Se ha dicho de muy variadas formas que es un mecanismo o es un instrumento de interpretación. Cuando necesitamos decidir sobre algún punto de derechos, muchas veces tenemos que recurrir a ciertas herramientas interpretativas, porque no todo lo que la ley establece puede resolver los casos que se nos presentan, ¿no? Si ustedes, especialistas en materia electoral, hacen una revisión de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, Sala Superior, pues gracias a todo lo que construyó durante más de una década, es que eventualmente se pudo legislar, ¿no? Es decir, acá la construcción en materia electoral ha sido, como dirían los expertos, pretoriana, ¿no? Ha sido a través de las magistraturas que se construyen las soluciones a los casos. Entonces, la ponderación vendría a ser un instrumento de cómo resolver esos casos. Hoy en día hay quienes le denominan como método de adjudicación de derechos. Y quiero explicar así un poquito qué es eso de método de adjudicación de derechos. En la teoría, digamos, de la argumentación, hay un componente muy importante que se denomina reglas y principios, ¿no? ¿Qué significa esto? Las reglas vendrían a ser todos aquellos supuestos que prevé la norma, supuestos hipotéticos que prevé una norma, a través de la cual se adjudica una consecuencia, ¿no? Pensemos algo muy sencillo, el homicidio, ¿no? La privación de la vida de una persona, esa vendría a ser una regla. ¿Por qué una regla? Porque es cerrada, su consecuencia ya está prevista por el legislador ya consideró que hay que proteger un valor importante, etcétera. Ese tipo de reglas no nos causa tanta dificultad al interpretar, precisamente porque ya el legislador ha previsto una consecuencia. La contraparte, la otra cara del derecho, es lo que se denominan principios, ¿no? Y los principios, a diferencia de las reglas, son supuestos de protección muy abiertos, indeterminados, abstractos, que solo caso por caso se pueden ir desdibujando sus consecuencias. Les voy a poner un ejemplo, libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión vendría a ser uno de los principios donde no podemos decir exactamente dónde están sus límites, ¿no? En materia electoral hay muchísimos casos, pero piensen en casos que han tenido que llegar, por ejemplo, a cortes supranacionales como la Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está el famoso caso de La Última Tentación de Cristo, ¿no? Esta película que fue censurada en Chile porque tenía algún contenido religioso que la gente
digamos, de cierta religión consideraba ofensiva. Y ese caso llega hasta la Corte Interamericana y la pregunta fundamental era, bueno, ¿está amparado la libertad de expresión sobre ese tipo de arte? Hay un casito bien interesante en el Tribunal Europeo, fíjense, muy curioso, muy chistoso. Una persona que se para en la plaza de San Juan, afuera del Vaticano, y con una bocinita, ¿no? Y hay una, digamos, va a haber alguna homilía o algo, y él se para con una bocinita, están los feligreses, y él se para con una bocinita a gritar que es adorador de Satanás, ¿no? Y que Satanás va a conquistar al mundo y bla, 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 ¿no? Y ese caso chistoso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La gran pregunta era, bueno, porque entonces empieza a gritar y tal, lo detienen por una supuesta alteración al orden público, lo llevan, lo retiran, la Gendarmería del Vaticano lo retira y le imponen alguna multa, algún arresto. Y con eso, con ese acto de autoridad va hacia los tribunales. Y la gran pregunta era, ¿está amparado en la libertad de expresión dirigirse en un centro público hacia una adoración de una religión contraria de donde generalmente esa plaza pública ocupa espacio? Esa era la gran pregunta, ¿no? Muchos decían, bueno, es que me ha ofendido que se manifieste adorando a Satán, etcétera, cuando yo estoy precisamente celebrando la existencia de Dios, etcétera. Y entonces la gran pregunta del tribunal era, ¿es posible que dentro de la libertad de expresión esté amparado que una persona pueda manifestarse? El tribunal responde que sí, porque finalmente estaba en un área pública, no le estaba haciendo daño a terceros, quien pasaba por allí pues decidía ignorarlo o escucharlo, pero él no ofendía a nadie. Entonces, lo que quiero poner en evidencia con estos casitos es que los principios, como el derecho a la libertad de expresión, no tienen fijamente por el legislador la solución a los problemas, ¿no? Entonces uno no sabe exactamente dónde está el límite a la libertad de expresión hasta que no suceda caso por caso, ¿sí? Entonces por ahí vamos siguiendo. La idea es que las reglas tienen una consecuencia inmediata en un supuesto cerrado y los principios no, ¿sale? Y los principios generalmente cuando sucede así es porque hay un choque con algún otro principio, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a decir la libertad de expresión con quien se sentía ofendido por su libertad de credo, ¿no? Entonces había que ver cuál de los dos derechos, y es lo que es el contenido fundamental de la ponderación, cuál de los dos derechos en ese caso salía victorioso, desplazaba al otro. Bueno, con razón de eso es que se le conoce como método de adjudicación de derechos, es decir, es un método a través del cual vamos a lograr que una consecuencia, sea para proteger o para desplazar a un derecho, tenga cierta justificación y racionalidad, ¿no? Entonces, ese método de adjudicación hoy en día es muy común emplearlo en los tribunales constitucionales, que como ustedes saben son los que se encargan precisamente de delimitar dónde ha sido vulnerado un derecho o no. Entonces, Atienza, por ejemplo, que es, vamos a decirlo así, el líder de la teoría de la argumentación jurídica hispanohablante, denomina esta ponderación como un proceso interpretativo, porque dice, y ahorita vamos a ir viendo, porque dice que hay preguntas que uno trata de irse respondiendo, pero desde lugares comunes y con un sentido crítico. Ahorita voy a llegar allá, pero quiero primero que veamos así, la ponderación es un método para resolver conflictos de principios, ¿sí? ¿Sí queda clarito eso? No es un método para resolver dudas sobre reglas, ¿no? Sino sobre principios, porque no tenemos, por previsión del legislador, no tenemos una consecuencia inmediata a algo. Y piensen ustedes cosas como la interrupción del embarazo, ¿no? Habría que ponderar la libertad de la mujer frente a algo llamado derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, o sea, este método no está diseñado para respuestas fáciles, ¿no? Sino para casos difíciles, casos donde los derechos están en tensión y hay en esa tensión un conflicto muy específico que resolver.
Perfecto. Entonces, su principal autor, que es a quien se le adjudica su creación, vamos a decir, se llama Robert Alexy. Yo creo que muchos lo habrán escuchado. Tiene un librito que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, que escribe alrededor de los 70s. Si no me equivoco, es la tesis doctoral del profesor Alexy. Y en ese librito, ya casi hasta el final, él va explicando por qué es necesaria la argumentación, por qué la argumentación significa justificar con buenas razones las decisiones públicas, fundamentalmente hacia los tribunales. Y hacia el final de su libro va explicando todo esto de qué pasa cuando chocan dos principios, cuando colisionan, dice él, cuando hay una colisión de principios, ¿cómo lo podemos resolver? Y hacia el final de su obra establece esto llamado fórmula de la ponderación. Muchos han dicho que él es el creador del método de ponderación. Si ustedes por allí, después de esta charla, platican de ponderación, les van a decir, ah, sí, Alexy es el padre de la ponderación. Pero fíjense qué curioso, en un articulito que tiene de 2009, explica o da a entender que él realmente no inventó esa fórmula. Esa fórmula, desde los 50s, en el llamado caso Luth, el Tribunal Federal Constitucional Alemán, utilizó esa fórmula en un caso muy curioso que tenía que ver con, fíjense, libertad de expresión. Era un caso sobre una persona que tenía un filme de, vamos a decir, que apoyaba al nacionalsocialismo, ¿no? Y alguien se opone a que salga ese filme porque considera que es una forma como de apología al crimen, ¿no? A lo que había sucedido. Entonces ahí ese es el casito, si se puede limitar o no que salga ese filme. Y Alexy lo retoma y dice, miren, desde los 50s, en ese caso, el Tribunal Constitucional Alemán estableció la fórmula de la ponderación bajo unos principios que ahorita vamos a ver. Entonces, esta aclaración me gusta hacerla porque el propio Alexy reconoce que realmente él no la inventó, aunque lo conoceríamos todos como su padre creador de la ponderación. Realmente él dice los tribunales la vienen utilizando desde hace mucho tiempo. Entonces, la ponderación, él lo que ha hecho es justificar una serie de pasos, una serie de cargas argumentativas, cómo establecerla bien y principalmente, que es a donde vamos a llegar, principalmente busca defender por qué es necesaria la ponderación en el razonamiento de los juzgadores, de los tribunales, cuando hay conflictos de derechos. Este es, digamos, como el marco general, ¿no? Este es el marco general de qué estamos hablando, la ponderación, etcétera. Sí, voy siendo un poquito claro. Entonces, la ponderación vendría a ser algo así como una fórmula, ¿no? Una fórmula racional de argumentación, ¿sale? Un método interpretativo o un esquema de cómo poder resolver casos, vamos a decir, difíciles, ¿sale? Donde siempre hay dos derechos en tensión. Y podemos pensar infinidad de casos donde se ha utilizado. Nada más les pongo en contexto uno como para ir abriendo las puertas hacia otros debates. Hace poquito en la Suprema Corte de Justicia, el año pasado, se resolvió una serie de amparos que tenían que ver sobre la ley de aviación. La ley de aviación es reformada en el año pasado y establece una serie de medidas, restricciones, prohibiciones y obligaciones a las empresas aeronáuticas. Fundamentalmente aquellas que tienen que ver con compensaciones sobre temas de vuelo, ¿no? Como que si hay retraso, ¿qué tiene que hacer la aerolínea? Si, digamos, ustedes iban a aterrizar en determinado lugar, pero las condiciones no dieron para aterrizar allí y los llevan a otro aeropuerto, otra forma de compensar. O qué pasa si se les pierde la maleta, etcétera, ¿no? Estas cositas que parecen como muy insignificantes no estaban realmente bien reguladas en México. Y entonces el legislador propone modificar todo esto
y genera una serie de cambios importantes donde obliga a las a las empresas a compensar. Vamos a decir, ¿no? Si ustedes sufren un retraso por más de 4 horas, la aerolínea está obligada a pagarles cierto dinero o devolverles cierto dinero, y por el daño ocasionado probablemente compensarles con hotel, con comida, con internet, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como se han de imaginar, las empresas aeronáuticas pues decidieron impugnar en amparo esas normas, ¿no? Y ahí surge un conflicto de derechos. Lo que decían las aeronáuticas es, oye, a ver, aquí hay una libertad contractual, una libertad comercial. Yo estoy pactando con el consumidor, con el cliente del vuelo, con el pasajero, y yo pacto mis condiciones, y si yo en las condiciones no tengo por qué compensar, porque además es una relación horizontal, entonces tú, norma, no te metas en esa relación contractual. Y entonces la Corte, al momento de analizar, es un caso interesantísimo, 100 páginas ha de ser, es un caso muy interesante, pero bueno, la Corte ahí, es lo que quiero traer a colación, la Corte allí analiza que hay un choque de derechos, el choque, vamos a decir, a esta libertad comercial, ¿no? Y el choque de la defensa de los derechos del consumidor, ¿no? Y hace un análisis interesantísimo la sentencia, que tiene que ver con cómo en esa relación de consumo de este tipo de bienes como son los vuelos, hay una relación totalmente asimétrica, ¿no? Es decir, pues sí contratamos, pero es bajo una especie de contrato de adhesión, donde yo no pongo las condiciones como pasajero, ¿cierto? Yo simplemente pues digo que sí, porque si no, no vuelo, ¿no? Entonces hace un análisis muy interesante de cómo las posiciones del consumidor se enfrentan a esta libertad comercial. Y al final del día utiliza la ponderación, ¿no? Entonces hay casitos como esos que generalmente uno diría, basta con que la norma esté prohibiendo o esté imponiendo una obligación o una compensación, pero si se dan cuenta, era muy fuerte lo que argumentaban las empresas sobre la libertad contractual. Entonces, no es tan sencillo que con una previsión de normas se pudiera resolver. Entonces, ese caso sube a este esquema llamado principios, conflicto de principios, y es que la Corte, la autoridad judicial, tiene que salir de los diseños tradicionales de interpretación y utilizar este método, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, hay muchos casos como eso, la Corte lo ha utilizado en muchísimos casos, en materia penal, sobre proporcionalidad de penas, lo ha utilizado en materia comercial, lo ha utilizado en temas de usura, por ejemplo, lo ha utilizado, bueno, ya les platiqué, libertad de expresión, derecho al honor, privacidad, etcétera. Inclusive en el tema de la marihuana, no sé si alguien ha leído la sentencia, en el tema de la marihuana, léanla, es media larga, pero está muy interesante. En el tema de la marihuana, ahí viene específicamente un método de ponderación y va dando cada uno de los pasos y va explicando por qué estaría justificado esto que ahora le conocemos como el consumo lúdico de la marihuana, ¿no? Entonces hay muchos casitos y en materia electoral no ha sido ajeno. Vamos a revisar algunos. Lo que ha sucedido en materia electoral es que pareciera que nos viene a confundir más lo que ha sucedido en la ponderación. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos como con ojo crítico. Ahora, ¿me puede pasar a la siguiente? Ok, ya hablamos que la ponderación, de dónde viene, es un método de argumentación, se aplica a casos muy específicos, está diseñado solo para aplicar a ese tipo de casos. Generalmente se conoce como un método de resolución de conflictos constitucionales o de derechos humanos, ¿no? Y entonces no está diseñado para casos fáciles. Ahora, ¿cómo se aplica o qué se ha dicho sobre su aplicación? Bueno, la ponderación, en términos muy generales, se descompone en 3 subprincipios, ¿no? Esos que vemos ahí: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto se llama. ¿Por qué hago esta precisión de proporcionalidad en sentido estricto? Porque muchos a la ponderación, como le llaman método de adjudicación, como le llaman
proceso de interpretación. También hay quien le llama test de proporcionalidad, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces se le conoce como de muchas maneras, pero al final del día es lo mismo, es ponderación. Y por eso este principio pequeñito al final se le llama en sentido estricto para no abarcarlo en este concepto del test completo, ¿no? Bien, se supone que son 3 pasos. Ahorita voy a explicarlos. Se supone que son 3 pasos el que propone Alexi, pero conforme han avanzado las jurisprudencias del análisis de caso, han hecho muchos más subprincipios. La Corte, por ejemplo, Interamericana, prevé alrededor de 6 subprincipios y va agregando y va agregando y va agregando, y esto hace que luego sea más confuso. Yo les podría decir que al final todos se subsumen en los mismos, ¿no? El Tribunal Electoral inició con 3 y ahora va en 4, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicar cuáles son, pero me parece que con estos 3, que los tengan muy claros, ya tenemos un paso ganado. La idoneidad, ¿no? La idoneidad implica que cuando hay un conflicto de derechos, ese conflicto permita perseguir un fin legítimo. ¿Eso qué quiere decir? Que se busque con una medida a proteger un derecho fundamental que va a tener que desplazar a otro derecho, ¿sale? Entonces el fin legítimo es que tenga respaldo constitucional, ¿sale? El segundo, bueno, ya aquí hay quienes entonces le han agregado un pasito. Dice, no, bueno, idoneidad es que sea una medida adecuada simplemente, y hacen un subprincipio que dicen finalidad, ¿no? Que persigue un fin legítimo. Ese se podría quedar en solo un subprincipio, ¿no? Necesidad, que la medida que se vaya a tomar sea la mejor frente a todas las opciones posibles. Ahorita les voy a platicar, por ejemplo, de la marihuana, qué se ha dicho sobre ese tema, para que quede un poquito más claro. Pero la necesidad es que puedes tener muchas otras rutas de protección, pero la que se ha elegido es la que menos afecta. Si eliges la que más afecta, entonces no está justificado. Y proporcionalidad, que esa es como la más interesante, es que en el caso concreto, la afectación, el sacrificio de un derecho que va a desplazarse se ha compensado porque el otro derecho va a ser ampliado en su protección, ¿sí? Esa es la proporcionalidad en sentido estricto. Les platico así rápidamente sobre la prohibición de la marihuana, ¿no? La sentencia de la Suprema Corte surge de que unas personas le piden a la COFEPRIS que les autorice consumir marihuana o poder comprar la planta y ellos consumirla. La COFEPRIS se los niega, le cita ahí toda la legislación general de salud, llega esto a la Corte y ellos reclaman la inconstitucionalidad de todo el aparato normativo que preveía la prohibición, ¿no? La Corte, cuando analiza esto, dice, a ver, hay toda una historia detrás de la prohibición de droga. Esto que tú me estás reclamando, le denomina así, es el sistema de prohibición administrativa, ¿no? Porque tú la quieres para un consumo sin meterte al esquema penal, ¿no? Entonces la Corte es muy clara, dice aquí yo no me voy a meter al sistema penal, simplemente en lo administrativo. Bien, cuando comienza a analizar la Corte la prohibición sobre la marihuana, dice, miren, aquí se enfrenta, vamos a decir, 2 bienes que son importantes para la población. Uno es la libertad, ¿no? Que es lo que vino después a conocer en esa sentencia como el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que yo creo que todos han escuchado, frente a la protección de la salud. ¿Cuál es más importante, ¿no? ¿La salud general o la libertad de la persona? Esa era como la pregunta de fondo. Y para justificar, para entrar al tema, la Corte utiliza el método de ponderación porque dice, a ver, no es tan sencillo establecer si siempre la protección general de la salud puede desplazar lo que uno de forma autónoma decida hacer con su vida, ¿no?
Cuando construye el concepto de libre desarrollo de la personalidad, lo que dice la Suprema Corte es, a ver, el Estado no puede ser un papá, ¿no? El Estado no puede ser paternalista en el sentido que te fije tus fines valiosos. Es decir, el Estado no te puede decir cómo te comportes, qué es lo mejor para tu vida, qué decisiones tienes que tomar. No, el Estado simplemente tiene que ser un neutralizador de que nadie te imponga decisiones, entre ellos el propio Estado, ¿no? De manera que si tú decides consumir algo, no va apuntando hacia allá, si tú decides consumir algo, conociendo el daño que te puede generar, el Estado no es quien para prohibirte, ¿no? Y piensen ustedes, a lo mejor la marihuana está muy satanizado, pero piensen, eso sucede con el alcohol y el tabaco, ¿no? O con la comida chatarra, con el azúcar, ¿sí? Bueno, cuando analiza todo esto, la Corte dice, bueno, no es tan sencillo saber si hay que proteger más la salud o bien proteger la libertad. Y hace todo esta, digamos, análisis por los subprincipios, y en la idoneidad dice, mira, bueno, el sistema de prohibición administrativa, pues sí persigue un fin legítimo, que es un bien fundamental previsto en la Constitución, que es la salud, ¿no? Entonces, desde allí pensaríamos que en ese pasito está bien la medida, ¿no? Es decir, que el legislador lo haya previsto de esa forma. Y ya luego viene lo interesante. Dice, ahora veamos si pasa en el test la necesidad y la proporcionalidad. Y en la necesidad y en proporcionalidad hace un análisis súper interesante y dice, hay otras medidas que podrían ser menos restrictivas, como por ejemplo, si una persona decide consumir marihuana, en lugar de prohibírselo para no afectar desproporcionalmente su libertad, se le pueden poner algunas medidas restrictivas como no conducir bajo el influjo de la marihuana, ¿no? O solo consumirlo en lugares controlados, ¿no? Donde haya personas que estén de acuerdo que ahí se fume marihuana y no expongas a terceros, ni mucho menos se haga con menores de edad, ¿no? Es decir, si tuvieras otras medidas en lugar de la prohibición absoluta, protegerías la libertad. ¿Sí se va viendo? Es decir, no estarías afectando de forma tan gravosa con la prohibición como se hace ahora. Entonces, hay otras medidas, dice la Corte, hay otras medidas para lograr la protección de la salud. Y hace un análisis súper interesante de mucha documentación científica sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de violencia, sobre el tema de accidentes, y hace una comparación y dice, mira, se ha demostrado, la evidencia científica hasta ahora ha demostrado que el consumo de la marihuana no aporta datos de que al ser una droga blanda eso influya para que después se consuman drogas más potentes, ¿no? O sea, eso es falso, no hay evidencia científica de eso. Otro punto es que no genera altos niveles de adicción, por ejemplo, comparado al alcohol, ¿no? Entonces hace un análisis de que la marihuana no crea esta, vamos a decir, tendencia adictiva, y el alcohol sí, ¿no? Y sí está, digamos, permitido. Entonces va haciendo todo un análisis sobre estos puntitos para justificar que al final del día hay posibilidad de consumo, pero no a través de la prohibición porque es demasiado restrictiva y entonces deja sin contenido a la libertad, y hay otras medidas que se pueden adoptar. Sí, vamos, en el fondo fíjense bien lo que está pasando. O sea, los tribunales están siendo muy creativos. O sea, en el fondo los tribunales están construyendo derecho. Eso es lo que está en el fondo. No dejen de ver eso. O sea, eso es lo importante de la ponderación. Es decir, pasamos de un esquema, vamos a decir, de reglas donde el legislador lo dice todo, a un esquema de principios donde hay creación de derecho por vía judicial. Todo este análisis es pura creatividad, ¿no? Que es justo una de las grandes críticas, ahorita vamos a ver. Pero bueno, se entienden esos pasitos, se supone que hay que seguirlos 1, 2 y 3. Si por ejemplo uno no pasa del primero, entonces ya no es necesario seguir los demás porque a lo mejor hay una norma que no protege un bien valioso.
Entonces ahí ya ni es necesario profundizar en los demás. Esa sería como la metodología crítica. Si uno llega hasta el segundo también y no pasa, digamos, el test, ya no es necesario llegar al tercero. Esa sería como la metodología general de cómo se aplicaría. 1, 2 y 3 en ese orden, ¿sale? Vamos a ver que no se ha hecho así y eso ha generado mucha confusión. ¿Dudas aquí? Interrúmpanme cuando ustedes deseen, si tienen alguna duda o algo. La siguiente. Ahí está, ajá. Bueno. Entonces ya vimos que la ponderación tendría, vamos a decirlo de esta manera, dos enfoques, ¿no? Uno que es propiamente normativo, es decir, todo el contenido de un derecho o de los bienes jurídicos relevantes tiene que estar, se diría, en las normas, ¿sale? Eso se diría, pero luego puede ser que no sea así tampoco, ¿eh? Ustedes piensen, hace unos años hubo un casito donde se utilizó ponderación, un casito que se llamó en la corte Letras Libres versus La Jornada. Fue un conflicto entre unos periodistas que se dijeron hay 2, 3 cosas medias fuertes y se demandaron en la vía civil por daño moral. Y este casito llega a la corte y la pugna era libertad de expresión versus derecho al honor, ¿no? Porque alguien se sentía denostado por lo que el otro había publicado. Y uno dice, qué padre, el derecho al honor no estaba previsto en la Constitución en ese tiempo. Ojo, no estaba previsto. No había un derecho al honor como tal, estoy hablando de 2008, creo que es ese caso. Y entonces, claro, aquí vienen muchísimas preguntas. Entonces, si no hay bienes valiosos previstos en la norma, ¿qué hacer? ¿Cómo lo resolvió la Corte? Lo resolvió con una cuestión que es bastante crítica. Primero dijo, mira, en el derecho a la intimidad y a la privacidad podemos encontrar ahí abajito el derecho al honor, porque finalmente forma parte de cómo en la intimidad está afectada una persona frente a la sociedad. Entonces podemos traerla implícitamente de esas normas y decir que está allí. Y luego recoge, que eso es interesante, recoge que está previsto en otros tratados internacionales el derecho al honor y que inclusive la Corte Interamericana lo ha reconocido, ¿no? Y de ahí lo toma. Pero quiero que vean que es muy importante que si le rascamos bien, entonces muchas veces hay construcción desde la ponderación jurisprudencial que no necesariamente está tan visible en las normas, ¿sí? ¿Sí queda claro? Piensen, un ejemplo muy sencillo, piensen en presunción de inocencia. Uno dice 2008, presunción de inocencia, qué padre el principio, y antes de 2008 no existía en la Constitución, pero se aplicaba, ¿no? Bueno, vamos a decirlo, estaban obligados a aplicarlo. Sí, hay una jurisprudencia de Eduardo Ferrer MacGregor de 2007, no es cierto, debe ser como el 2000, 2001, donde extrae la presunción de inocencia y dice, mira, si conjugamos, por ejemplo, el artículo 14, el artículo 6, el artículo 20, tenemos unas garantías del debido proceso, y si miramos algunos tratados internacionales, vemos que hay una presunción de inocencia en el debido proceso, entonces en la Constitución implícitamente está prevista la presunción de inocencia. Esto es muy criticable, ¿no? Porque entonces los tribunales están poniendo cosas en la Constitución que la Constitución no tiene. ¿Sí se fijan? Está generando derechos que no están en la Constitución. Esto, en teoría de la argumentación jurídica, se llama las razones subyacentes a la norma. ¿Sí? Quiere decir que son normas subterráneas, que no están visibles en el texto, pero el intérprete los puede sacar al entender que están implícitos en otros derechos. ¿Sí? Entonces, aquí es otra de las críticas que se le puede hacer a la ponderación. ¿Hay derechos de creación jurisdiccional? Sería la interrogante, ¿no? Claro que en materia electoral yo creo que esto no queda tan, digamos, o no suena tan irreverente porque mucho, como les decía al inicio, de lo que construido los tribunales electorales ha sido a través de las decisiones y creación jurisprudencial. Pero es importante tener esa alarmita siempre, ¿no? Ahora, tiene un enfoque empírico. ¿Qué quiere decir eso? Es
en la creatividad del juez tiene que, en la realidad, analizar, pero esto es pura creatividad, ¿no? Analizar qué impacto va a tener el hecho de su decisión, ¿no? Si es una medida que va a ser efectiva, si es una medida que probablemente va a alcanzar la protección del derecho, porque siempre se juega con la probabilidad, nunca se va a tener la certeza. En ese casito que les platicaba del que se pone a gritar sobre Satanás, hay otro muy bonito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde un periodista hace un análisis de la encíclica de Benedicto XVI. Ven que su encíclica es como la forma de visión que tiene cada uno de los papas, y entonces él hace un análisis de la encíclica de Benedicto y le acusa, recuerden que Benedicto era alemán, etcétera, y le acusa a Benedicto que su encíclica está fundada en todos aquellos principios que contribuyeron a el nacionalsocialismo alemán. Entonces equipara la encíclica a una especie de llamado al genocidio, una especie de invitación al genocidio justificado de lo que había sucedido. ¿Y cuáles eran los principales argumentos? Uno es que, igual que lo que sucedió con la Alemania nazi, había solo una raza pura, ¿no? Y entonces lo que defendía la encíclica es que solo aquellos que pertenezcan a la religión católica tienen la razón. Y otro principio era: la Iglesia Católica siempre tiene la verdad universal, que era lo que también defendía el nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces, con esos dos principios, él dice, la encíclica es de un nazi, vamos a decirlo así, ¿no? Y ese asunto se va al Tribunal Europeo y dice, ¿puedo yo expresarme así en un análisis de una encíclica papal acusándolo de que contribuyó a su ideología al nacionalsocialismo? Esa es la pregunta. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, sí, sí es posible, porque eso enriquece el debate, genera que no haya un olvido del genocidio, participa a las personas de nuevas generaciones de la pluralidad de las ideas y somete a crítica a la religión. Y eso simplemente ayuda a que tengamos sociedades más democráticas, que tengamos sociedades de avanzada, de discusión racional, etcétera. Todo esto se los platico porque la idea de que con esa libertad de expresión se mejoran las sociedades simplemente es probabilística, ¿no? Es decir, no se tiene certeza de si es así. Entonces, en la creatividad judicial se juega con la probabilidad, pero no con el acierto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Dice uno, si desplazo este derecho por otro, probablemente voy a compensar ampliar ese derecho, pero no sabemos si en el impacto general así vaya a ser. Muy bien. La combinación de estos dos enfoques apuntaría a una directriz de racionalidad plausible. Y voy a tratar aquí de hacer un paréntesis. En teoría de la argumentación jurídica hay muchísimo que decir. Si yo les puedo así dar un curso rapidísimo de las principales ideas, es que argumentación jurídica significa justificar las razones o las decisiones de determinado caso. Exponerlas, hacerlas explícitas y establecer una decisión. Y todas esas razones se pueden evaluar, se pueden hacer a la luz un contraste de si son buenas razones o no. Muy sencillo. Cuando se impugna una sentencia, digamos, tribunal electoral, el que le impugna está evaluando la decisión, ¿cierto? Se dice, no, es muy mala por esto, o le faltó esto. O lo mismo hace el tribunal electoral cuando evalúa decisiones del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Está evaluando la decisión si le faltaron razones, buenas razones, etc. Entonces, si se fijan, la argumentación es un proceso evaluativo constante. ¿Cuáles serían las directrices entonces para que podamos evaluar? Bueno, la teoría de la argumentación nos dice, hay tres pasos que no te puedes brincar.
un episodio lógico, vamos a decir, siempre en el razonamiento judicial hay un procedimiento lógico inferencial sobre una consecuencia. Número 2, apunta a perseguir ciertos fines, ciertos valores que están previstos en el derecho. Y aquí viene la que me interesa. Número 3, tiene un efecto pragmático de persuasión. Solo si tienes buenas razones podrás convencer al otro. La persuasión es fundamental. Entonces, se apunta hacia lo más razonable de la decisión. Para que algo sea razonable, tiene que ser plausible, es decir, tiene que ser aceptado en consenso por la mayoría de seres racionales, se dice, ¿sale? Entonces, esta directriz de racionalidad a la que me refiero es que la ponderación debe tener un impacto de persuasión en los auditorios, debe de convencer, porque si no convence, entonces no se logra consenso, y si no se logra un consenso en, digamos, tribunales colegiados, entonces no se construye una decisión. Y evidentemente se tiene que apuntar a las mejores razones para convencer a las personas, ¿cierto? Imagínense en órganos colegiados tan grandes como la Sala Superior o como la Suprema Corte, que hay que convencer a 11 ministros, ¿no? O a 7 magistrados. Entonces, es una directriz de buscar las mejores razones para convencer al otro. Claro, las buenas razones no simplemente son adorno retórico bonito, no, es decir, tiene que haber este proceso de corrección también, ¿no? Tiene que haber este proceso evaluativo constante. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes en el área que se dedica, cuando está escribiendo algo, constantemente se está preguntando si lo que está escribiendo es correcto, si tiene justificación, si apunta buenas razones, si está convenciendo, si está sostenible su argumento, ¿no? Uno constantemente en ese proceso interno se está autoevaluando, ¿no? Y entonces la ponderación apunta hacia eso, a hacer una fórmula que no es matemática, es racionalmente plausible, lo más aceptable posible, vamos a decirlo así, ¿sale? Hay asuntos que pueden ser muy complejos, hay asuntos que pueden ser muy sencillos. Asuntos muy complejos, que las votaciones sean muy divididas, y asuntos menos complejos, que la votación sea muy sencilla de obtener. Hay un caso muy interesante también de la Corte, cuando tuvo que decidir sobre la observancia de la jurisprudencia interamericana a nivel nacional, ¿no? Que seguro ustedes conocen bien, y donde dice la Corte: todos los jueces de todas las materias en todo el país son jueces interamericanos, son jueces que tienen la encomienda de velar por la Convención Americana, ¿no? Y en esa medida, entonces, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana, desde luego que es obligatoria si puede ayudar a resolver los problemas del país, ¿no? Cuando ese caso, eso se los platico porque suena muy sencillito, qué padre, todos están de acuerdo, no sé qué, pero cuando llega ese asunto a la Corte, fue muy difícil obtener las posiciones adherentes de los ministros, ¿no? Porque había quien consideraba que no era necesario obligar a los jueces, y mucho menos ponerles este cambio de sentido en la tutela de que fuesen jueces interamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos ministros pensaban que quizá esto iba a ser una suerte de el juez justiciero, ¿no? El juez Robin Hood. Y entonces esto iba a generar un desajuste a nivel nacional de los casos que podrían llegar, y entonces los jueces iban a andar por allí aplicando normas, etcétera, ¿no? Y entonces se buscó una manera, me parece muy adecuada, razones en el fondo plausibles para convencer. Lo que se dijo fundamentalmente es: mira, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es preventiva y reparadora, y por eso tiene que ser obligatoria en México. ¿Por qué es preventiva? Porque te anuncia casos muy lamentables de lo que ha sucedido en otras regiones o en el propio país, y es una manera de detener que vuelva a suceder, ¿no? De prevenir. Pero en el supuesto de que ya
se haya consumado alguna violación, te ofrece reparaciones que probablemente el sistema mexicano no ha desarrollado adecuadamente, ¿no? Como puede ser el juicio de amparo, que a veces se queda sin muchos dientes para lograr una protección, ¿no? Entonces, bajo estas dos razoncitas, fundamentalmente es que se pudo aprobar por los 10 ministros, porque hubo un voto en contra en ese caso del ministro Cosío, se pudo aprobar bajo estas razones la posibilidad de que la jurisprudencia interamericana sea obligatoria y que todos los jueces, todos los tribunales, todos los magistrados actúen como jueces de la convención. Entonces, siempre hay que tener en el radar, apuntar a buenas razones, y la ponderación vendría a ser un mecanismo para hacer plausibles esas razones. Bien, la siguiente, está muy larga, voy a tratar de resumir y hacerlo como más digerible. Frente a este método han venido muchas críticas, porque entonces el juez es creador de derecho, construye nuevas reglas, es demasiado creativo sobre puntos que el legislador ni dijo expresamente, hace aparecer normas que ni están textualmente, es decir, viene a modificarse completamente la comprensión del derecho, pero los jueces tienen un papel muy relevante. ¿Y cuál es el control de esos jueces? ¿Sí? Si pueden estar creando derecho, ¿dónde está el proceso de control? Desde luego que esto ha generado muchísimas críticas por quienes entienden desde un enfoque, vamos a decir, positivista tradicional del derecho y piensan que todo son normas y que las normas todo lo resuelven y que las normas nos dan la respuesta perfecta a todos los casos posibles que existan, ¿no? Quienes comparten esta visión dicen, es una locura dejar que los jueces estén creando derecho. Es una arbitrariedad. Si para eso tenemos principio de legalidad, de certeza jurídica, ahora resulta que un tribunal me saca de la manga una norma que no existe. Y entonces, ¿mi certeza dónde queda? Sí. Sí. ¿Será realmente una creación del derecho? Finalmente Ajá. no deja de ser una interpretación. Ajá. Sigue siendo la Constitución del 17, es 2020, entonces los mismos 136 artículos, entonces se tiene que hacer efectivamente esa ponderación para adecuar el derecho existente a necesidades o problemáticas contemporáneas. Sí. Pero realmente es una creación del derecho, y si es así, pues ¿cómo va a terminar afectando? Claro. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque hay autores que dirían, desde luego que es creación de derecho. Y lo dicen así, porque el derecho, vamos a entenderlo de esta manera, el derecho no es simplemente la norma. Y hacen una diferencia, así, no quiero ser muy técnico, pero hacen algunos una diferencia de qué es una disposición y qué es una norma. Y viene a decir, la disposición es una regla que existe en el mundo jurídico, en los materiales jurídicos, constitución, códigos, leyes generales, etcétera, que se considera, que el juez considera. Y la hace norma, ¿no? La hace norma cuando la interpreta y la aplica al caso. Claro, para hacer la norma quizá no utilizó solo una disposición, utilizó 10 para hacer una interpretación sistemática. ¿Qué es lo que en el fondo dicen? Pues es que sí se construye derecho, pero teniendo esta diferenciación analítica. Eso que usted apunta es formidable. Al rato lo voy a platicar con un caso, no me lo quiero quemar ahorita, pero lo voy a platicar con un caso. Efectivamente, la ponderación vendría a ser un método de interpretación evolutivo, vamos a decir. Ajustar a las necesidades contemporáneas lo que prevé la Constitución o las normas, ¿no? Porque hay normas que pueden estar muy desfasadas y hay que actualizarlas en la interpretación, y ahí se construye, dicen estos teóricos, ahí se construye derecho. O bien hay necesidad muchas veces de, en ausencia de normas, regular una conducta. Pensemos, hoy en día todo lo que tiene que ver con espacios tecnológicos, con redes sociales,
con criptomonedas, ¿no? Es decir, ahí el derecho no ha llegado y probablemente ni llegue nunca, porque no es posible alcanzar a las tecnologías. Pero caso a caso, la Corte, los tribunales han ido poniendo algunos límites. ¿Qué se puede hacer en redes sociales, por ejemplo, en materia electoral, si hay niños o no? ¿No? ¿Hasta dónde está entendido dentro de una campaña, vamos a decir, algún tipo de propaganda electoral y si está permitido o no en redes, ¿no? Entonces, ahí caso por caso hay ese ajuste evolutivo a las necesidades en ausencia de normas. Entonces dirían, pues esa es creación de derecho. Esa sería como una visión que a mí me parece muy adecuada, pero hay quien diría, pues no, al final del día no es así, porque pues tienes tu Constitución que te permite hacer la interpretación y entonces simplemente seguir un paso lógico de una norma hacia otra que te permite generar una consecuencia. Entonces, todo está en el mismo sistema, vamos a decir. Esa es como la otra visión. Ahora, si viendo las críticas generales, Habermas es, digamos, un crítico de este profesor Robert Alexy, que es el que les comentaba, padre de la ponderación, y él le dice fundamentalmente dos cosas. Le dice, a ver, al momento en que tú generas esta ponderación, puedes dejar sin fuerza ciertos derechos, porque entonces al desplazar alguno, cuando tú dices sale victorioso en la ponderación, por ejemplo en el de la marihuana, donde se decidió sobre el libre desarrollo de la personalidad, desplazó a la salud pública, por ponerlo de esa manera, ahí estás quitándole fuerza efectiva, fuerza normativa al otro derecho al desplazarlo, ¿no? Entonces, tu método de ponderación lo que hace es dejar sin fuerza los derechos, pues. Eso es una crítica y es muy interesante. Otra crítica es, además, cuando lo haces, el juez, el tribunal, lo hace desde parámetros subjetivos. Porque en el orden de valores no hay algo así como que primero esté la vida y después la libertad. Es decir, no hay un orden jerarquizado. Y entonces el juez, desde su intuición, los va jerarquizando. En este caso, este vale más. Pero eso, como no es un parámetro objetivo, es irracional, ¿sí? Y entonces le dice, nada de ponderación es racional. Hay un autor que se llama García Amado, y dice, eso de la ponderación es como sopesar. Como que agarras, vamos a decir, ¿no? Un puño de arroz con una mano, y luego agarras otro puño de arroz con otra mano y dices, pues para mí pesa más este. Es tan arbitrario como del propio sujeto lo decide. Porque a lo mejor si el magistrado hace lo mismo, decide que es el de la izquierda. Y digo, no, el que pesa más es el de la derecha, agarramos el mismo puño, mira. Si contamos los arroces, a lo mejor son los mismos. No, pero para mí pesa más el de la izquierda. Entonces, lo que quiere decir es que ese sopés que se hace es simplemente subjetivo y no hay forma racional de que se comparta. Y entonces, en el orden de valores, diríamos, hay para quien puede pesar más la vida y hay para quien puede pesar más la dignidad humana. El problema es que si son visiones encontradas, entonces no tenemos un orden de valores racional. Sí, por allá. Sí. El orden de valores cambia de un lugar a otro. Es correcto, sí. En un contexto de guerra, el que mata más seres humanos es un héroe. Claro, sí. En otro contexto, en otra realidad, es un homicidio, debe ir a la cárcel. Claro, sí. Eso fundamentalmente, eso es lo que dice estos críticos. Hay tal irracionalidad que no es posible entonces considerar este método como adecuado para resolver conflictos. Y vayamos a estos casos límites, por ejemplo, de tema de eutanasia, ¿no? Se ha dicho en algunas resoluciones que la vida es el fundamento necesario para el ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? Porque sin vida no tienes libertad, sin vida no tienes privacidad, etc. En los temas de eutanasia ya la pregunta es, pero ¿y mi dignidad humana? ¿No? Es decir, en una vida donde yo no me siento cómodo, ya es tan sufrible que me perjudica, entonces la vida parecería que podría desplazarse por esto llamado dignidad.
Y en los análisis de dignidad, muchos dicen, la dignidad es el fundamento de todos los demás derechos, ¿no? Como entonces desplazando a la vida. Justamente si esto lo pensáramos, vamos a decir, hace 50 años, poco más de 50 años, vamos a decir, 100 años, donde el concepto de dignidad no se había construido como ahora, quizá otra cosa hubiese sido y la vida hubiese representado como el valor primigenio. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que las críticas a la ponderación son muchas y son muy fuertes. Son muy fuertes en el sentido de que permiten tanto considerarlo como un método racional, como la otra versión es que no es un método para nada racional, ¿no? Le llaman particularista porque a cada caso le va generando una consecuencia. Y eso produce o puede producir dentro de un tribunal que cada vez se van haciendo más técnicos los casos y van teniendo diferente consecuencia. Y entonces el que se arriesga a venir a un tribunal dice, pues como una moneda en el aire, pero como si la moneda tuviera 10 caras, porque no sé qué me va a caer, ¿no? Y ese es un gran problema en teoría de argumentación porque eso infringe lo que llamamos en teoría el principio de universalidad, que quiere decir, a mismo caso, misma consecuencia. Y nos enfrentamos y decimos, ¿por qué ese ganó en un caso igualito el mío y yo lo perdí? Entonces, ¿para qué voy al tribunal? ¿No? Les pongo un casito así, no tiene nada que ver, pero es muy chusco, que sucede o sucedió en Querétaro. En Querétaro hubo una jurisprudencia de la Corte donde determinadas legislaciones que no estaban refrendadas por el secretario, pensemos, de Catastro o el secretario de Finanzas, que era el secretario del ramo correspondiente, perdían toda validez, ¿no? Entonces había una jurisprudencia que decía, si no está refrendada esa ley por tal secretario, es inválida. Entonces temas de impuestos, temas de sanciones administrativas, pues, eran amparos concedidos. Llega en algún momento ese tema se vuelve a revisar por la Corte y la Corte dice, no, mira, es que ya estás inaplicando la norma para todo, para impuestos, para sanciones administrativas, para permisos, etcétera. Esto nos va a generar un caos en la administración pública. Entonces, solamente las leyes que hayan sido emitidas después de esta jurisprudencia se las aplicas. Eso es lo que dijo más o menos la Corte. En ese marco, a mí me tocaron muchos asuntos similares donde uno les tocó la razón por que la Corte no se había pronunciado y semana después muchos se les negó el amparo por lo que dijo la Corte. Entonces, claro, van los quejosos y dicen, oye, pero a mi compadre le concedieron y no le aplicaron y le devolvieron dinero y tal, y a mí por una semana después me la cambiaron, ¿no? Y ahora yo tengo que pagar. Y el gran problema de todo es que la Corte reconocía como que había un error, pero decía, pues es que no podemos generar este vacío legal porque va a haber un total caos en la administración pública. Entonces, ese fue el remedio. Claro, cuando pensamos en ponderación, trasladamos exactamente el mismo problema. ¿Por qué a los casos, cada vez que van cambiando en una variante, se hacen tan particulares que entonces el acceso a la tutela no es universal, sino que es desigual, ¿no? Entonces es una crítica fuertísima que yo creo que es difícil de superar. ¿Cuál es el remedio que intenta dar la ponderación? Dice, miren, cada que yo hago una ponderación, eso se le llama justificación externa, vamos a decir, que es encontrar los valores que el ordenamiento jurídico trata de proteger y decir, esta es la premisa que quiero proteger. En los casos de libertad de expresión, cuando ha ganado libertad de expresión, esta es mi justificación externa. Tiene que pesar más el derecho a la libertad de expresión. Justificación interna le llamamos cuando ese valor ya ha sido decidido y se aplica al caso concreto, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque en ese casito, cuando se decide en lo concreto, estamos generando una regla particular. ¿Se acuerdan toda la historia que les dije de reglas y principios? Siempre un principio en un choque va a generar una regla. Ese es por donde se trata de escapar esta crítica a la ponderación y dice, a todos los casos igualitos de libertad de expresión yo ya hice una regla y a todos se las tienes que aplicar.
entonces por supuesto que no se abandona la universalidad de la regla aplicada. El asunto es que no es tan sencillo en la práctica. ¿Por qué? Porque pueden cambiar los criterios, ¿no? Si ustedes recuerden el tema del caso Radilla Pacheco, que ordenó a todos los jueces nacionales a hacer este control de convencionalidad, y una de las críticas más interesantes y pertinentes que yo he escuchado sobre este tema es del ministro Cosío, y decía, no se olviden que esa orden es por jurisprudencia en la conformación de un determinado pleno, donde estaban ciertos ministros. Si cambia la Corte, puede cambiar la obligación. ¿Sí se fijan? Entonces, no es tan sencillo de que hemos generado una regla y se aplica universalmente, porque también depende quiénes integran el tribunal, que la pueden cambiar completamente, ¿no? Entonces, vuelve al mismo problema de la desigualdad. Bueno, siguiente. Bueno, vamos bien allí, no les ha parecido muy aburrido, demasiado técnico. Es muy técnico el tema, pero intento hacerlo sin tanta filosofía abstracta para que lo tengamos muy concreto en casitos y veamos que sí es algo que importa a la práctica, a todos los secretarios, o evidentemente a los magistrados, a todos los que están en la Comisión de Derechos Humanos, que se enfrentan en el día a día a tutelar derechos, y ver una fórmula como esta es muy interesante, pero también ver que son sus defectos y no es algo así como matemático. Hay una burla que se le hace a Robert Alexy porque en su modelo él tiene 3 pasitos además de los subprincipios. Uno es el test de proporcionalidad, que son estos subprincipios que ya vimos. Otro es lo que él le llama la fórmula del peso, y entonces divide desde afectaciones de intensidades, distintos tipos de intensidades, leve, media y grave, ¿no? Y luego tiene otra que se llama cargas argumentativas. Bueno, en esa fórmula del peso pone números, ¿no? Así, literalmente números. Y entonces le han hecho una burla grandísima porque dicen, oye, tú lo que quieres es generar una fórmula matemática, un algoritmo de cómo resolver los casos. Y por allí alguna vez algún amigo en una conferencia como ustedes me decía, no, usted está entendiendo mal la ponderación, eso no dice Alex y tal. Nada, es que ya no tengo mi foto. Pero en una clase que fui con el profesor Robert Alexy, se le preguntó sobre tortura y dignidad humana y se puso a hacer números y sacó en millones cuánto vale la dignidad humana. Por ahí tengo la foto, luego se la voy a dejar aquí al magistrado para que se la enseñe. Y está el profesor Alexy con una raíz cuadrada haciendo números y números y números y números. Entonces se le ha criticado mucho en este sentido de que tienden tanto a justificar su racionalidad que la quieren hacer precisa a través de los números. Atienza en un textito que les voy a compartir, aquí se los voy a dejar, dice, a mí se me hace que tiene que ver más con esta idiosincrasia alemana de ser tan analíticos y tan exactos que por eso utiliza los números, pero él realmente no se refiere a números como tal, ¿no? Entonces, en la fórmula de la ponderación ha habido mucha burla sobre este tema porque se considera que se hace tan técnica, tan abstracta, tan alejada de la realidad, que entonces solo le interesa a los teóricos, y esto no es así, sí nos interesa en la práctica. Y les traje algunos casitos así de jurisprudencia del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se ha ocupado para muy distintos temas. No voy a platicar todos los casos específicamente, lo que les quiero mostrar es que ha habido como una serie de desajustes en su aplicación, y es importante quizá tener en cuenta que esos desajustes nos llevan a no solo a criticarla, sino a desconfiar de ella, ¿no? Entiendo la primera vez que se utiliza la fórmula es en este caso Alianza por el Cambio. Fíjense, es de 2001, ¿no? Tampoco no es una herramienta que sea tan nueva, ni que venga a descubrir el hilo negro ni nada, pero sí está muy de moda, eso les puedo decir, ¿no? Está muy de moda y todo es ponderación por aquí, ponderación por allá, porque es lo novedoso. Lo preocupante es que quizá luego
en esta novedad no se aplique adecuadamente, ¿no? En ese caso era fundamentalmente sobre el procedimiento administrativo sancionador, que tenía que seguirse ese procedimiento siguiendo esos principios, y ahí es donde empieza a delinear la sala superior la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Desde luego que quienes vean al derecho de una forma muy positivista dirán, ¿y ese método de ponderación dónde tiene asidero normativo? Es decir, ¿qué norma faculta, no? Ah, bueno, pues la jurisprudencia ha ido construyendo esa posibilidad de tenerla. Se ha llegado hasta el grado, no como tal de ponderación, pero sí de trasladar sus principios, por ejemplo, al Código Nacional de Procedimientos Penales. Para las medidas cautelares, cuando se tenga que imponer alguna, viene ver la idoneidad, ver la necesidad, ver la proporcionalidad, entre otras, ¿no? Entonces, ya de 2000 hacia acá ha encontrado cierto asidero normativo o jurisprudencial que para eso está justificado utilizarla. ¿Cuáles han sido algunos de los problemas? Que mucho, por ejemplo, en el siguiente casito, ya es de 2018, ya es más para acá, ese tiene que ver con qué requisitos se tienen que cumplir para decretar la suspensión de propaganda política, ¿no? Como una medida cautelar. Y ahí solo se analizó la idoneidad, ¿no? Es decir, con la idoneidad bastó para justificar la posibilidad de esta suspensión o de esta medida cautelar. Claro, los críticos dicen, ¿y dónde quedan los otros dos? Es decir, ¿a dónde mandaste los otros dos principios? Esto nos implicaría entonces que no se está aplicando correctamente o al menos uniformemente, porque entonces en otros casos sí has dicho los tres, pero en otros solo aplicas uno y con eso justificas, ¿no? Entonces te faltaron dos, ¿no? La siguiente, hay un casito que yo creo que ustedes conocen mejor que yo, que es el de laicidad, ¿no? Esta, vamos a llamar restricción que establece en las leyes y la Constitución sobre la participación de los ministros de culto religioso para influir en el derecho al voto, ¿no? Y desde luego que ahí están dos valores encontrados, que es libertad de expresión y laicidad, ¿no? Un principio rector que reconoce la Constitución para el Estado mexicano. Y ahí sí se hace un análisis bien interesante de por qué está justificado que se les restrinja por la influencia que tienen, evidentemente por el posicionamiento, vamos a decirlo así, de suprasubordinación con los feligreses y el nivel de influencia e impacto que pueden tener, ¿no? Y fundamentalmente porque la democracia reconocida en México es una separación de iglesia y Estado, ¿no? A pesar de que en 1824 tuvimos una constitución jurada bajo Dios, ¿no? Pero eso cambia en 1917 y se introduce antes con Benito Juárez esto de la laicidad. Entonces ahí se hace un análisis muy interesante donde sí se ocupan los tres subprincipios y tal. Y ahí vemos entonces que se hace bien, pero entonces no es homogéneo con otros casos. Hay un casito que me hizo justamente favor de enviarme el magistrado Sergio Arturo Guerrero, que es un caso, pues creo que es de acá, a ustedes les va a sonar, sí, no es cierto, es de sus vecinos, sobre candidaturas independientes, lo tengo en la siguiente lámina, a ver si es severo, sobre candidaturas independientes y el porcentaje, ¿no? No sé si alguien lo ha escuchado. La legislación, y era lo que se impugnaba, imponía el 4%, para candidatura independiente, el 4% de la lista nominal. Y ahí hay un análisis bien interesante de la Sala Superior sobre lo que ha dicho la Corte en acciones de inconstitucionalidad sobre este tema, y donde ha dicho, mira, el legislador de cada estado tiene cierto margen o libertad de configuración para establecer estos parámetros de porcentaje. Y se puede hacer siempre y cuando no sea tan desproporcional, ¿no? Tan desproporcional en el sentido que haga imposible la candidatura. Entonces, no se había pronunciado exactamente la Corte del porcentaje, sino de la posibilidad de establecer porcentajes, ¿no?
Y en esos casos, si no mal recuerdo, en las acciones era del 2%, ¿no? Acá decía, no, pues es que acá es el 4, es el doble, es muchísimo. El caso está buenísimo, se los recomiendo mucho. La Sala Superior hace una distinción bien interesante del tipo de control que ejerce en materia electoral. Establece que el control de constitucionalidad es en concreto el de la Sala Superior por la inaplicación que puede hacer y no por la invalidez como sucede en el control concentrado, que es en los tribunales de amparo, ¿no? O la Suprema Corte. Entonces hace toda esta distinción y dice, mira, yo voy a entrar por aquí, simplemente va a ser a este caso y nos manejamos distinto, y va haciendo como una explicación muy bonita del sistema electoral. Hace el análisis de lo que ha dicho la Corte y dice, mira, la Corte permite que haya ciertos porcentajes, entonces por supuesto que está reconociendo que se persigue una idoneidad, ¿no? Cuando llega a necesidad y principalmente a proporcionalidad, dice, a ver, lo que tenemos que analizar con esta posibilidad es si ese 4% está ajustado o no. Y aquí viene algo bien interesante, que es de lo que ya hemos platicado un poquito. Al final, la Sala Superior toma en cuenta mejores prácticas de la Comisión de Venecia que recomiendan el 1%, ¿no? Y entonces dice, como no tengo un parámetro frente a lo que ha dicho la Corte, porque la Corte no ha dicho el 2% es el ideal para todos, lo que yo puedo hacer es tomar de otros lados. Y entonces establece que es viable el 1%, porque con la medida del 4% sería inviable que alguien pueda ser candidato y además no habría equidad frente a los que tienen el respaldo de los partidos políticos, ¿no? Y dice así textualmente, ¿no? Es significativamente más gravoso que el previsto para la postulación de candidaturas por diversas formas de participación ciudadana en los procesos electorales. ¿Qué hizo allí la Sala Superior? Introdujo un porcentaje que no estaba en la ley. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no comparte, no. O sea, esto visto con la mirada de la ponderación y las críticas que le han hecho, pues parece que tiene muchísima lógica, ¿no? Ahora, lo interesante será ver en casos posteriores, porque ya fijó una regla, ¿se fijan? Ya fijó la regla del 1%, ¿no? Entonces lo interesante será, pensemos, que, me voy a inventar un ejemplo, pero pensemos que en Guanajuato se establezca el 2% o el 2.5%. Alguien que lo impugne y conozca el precedente podrá hacer valer, bajo el principio de universalidad, que ya hay un supuesto, un precedente que crea una regla y que el máximo recomendado es el 1%, ¿no? Habría que ver qué dice la Sala Superior, ¿no? O qué dice en los tribunales electorales. Si dependiendo las regiones se puede justificar mayormente, si dependiendo las contiendas, es decir, pero aquí, si se fijan, entonces entramos en un escenario donde se revela un poco más esto de la creación de derecho a través de tribunales, ¿no? Sí. Tendría que ver, yo creo, con los elementos objetivos, como el nivel de participación de la gente. Si hay un abstencionismo tan grande como hay en el país, poner un porcentaje del 4% o del 2% casi hace imposible. Si la gente no participa políticamente, en cambio, si fuera una sociedad muy politizada, claro, sí sería válido el 4%. Sí. Lo interesante ahí sería ver qué respuestas va dando, ¿no? La Sala Superior. Me pareció un caso fenomenal que demuestra mucho y si no me equivoco, en el análisis también que se hace a través del Tribunal Electoral, es una sentencia realmente breve, no es tan extensa, pero tampoco se dan mayores razones de las que yo les dije. Y entonces, claro, me imagino que se hizo también por una estrategia de los decisores, ¿no? Para no comprometer algo que pueda suceder después.
pero sí crearon ya una subregla y entonces esa subregla habrá que ver cómo se aplica a la posteridad. Y como estos hay muchos casos, traigo un caso también de prueba superveniente, etcétera, de cuál es el límite de su ofrecimiento. No los quiero cansar tanto con los casitos electorales, pero sí se ha ocupado mucho, que es lo que quiero como recapitular, sí se ha ocupado mucho la herramienta de ponderación en sala superior, en tribunales electorales locales, en las salas regionales. Se ha ocupado para muchos casos en tribunales de amparo, la Corte lo ha hecho muchas veces, pero, le cambiamos a la siguiente, pero lo que hay es que hay una variación siempre. Hay una variación de los subprincipios, hay quienes meten más de 3 y ponen 4, pero también hay una falta homogénea de resolver porque hay quienes resuelven con 1 o 2 subprincipios y hay quienes ocupan los 3 o los 4. Entonces no se sabe bien en esta creatividad judicial cuál es la fórmula adecuada o justificada. ¿Cuál es otro de los planteamientos que se hace a nivel de crítica? Es que tampoco queda muy claro cuál es el subprincipio que sigue a otro, ¿no? Yo recuerdo mucho en algún caso que me tocó participar, muy interesante, que tenía que ver con la Ley de Seguridad Nacional, que ya al final del día ni se aplicó, pero bueno, era un caso muy interesante donde se analizaba bajo ponderación pues varios prohibiciones que establecía esa ley. Y entre algunos de los temas, porque eran muchos temas, yo recuerdo una compañera secretaria que me decía, oye Ramsés, pero aquí si no pasa la idoneidad, ahí se acaba la ponderación, porque no se persigue un fin legítimo, etcétera. Entonces ahí acabamos la ponderación. Y había quien decía todo lo contrario, no, hay que ser exhaustivos. Entonces, en esta fórmula de aplicación no tenemos como muy en claro. ¿Por qué nos es importante esto? Porque entonces cuando hacemos el proceso evaluativo, ¿cómo podemos decir cuál es la correcta o cuál es la incorrecta? ¿Sí me explico? O sea, si la sala superior aplica a veces unos, a veces otros, ¿cómo poder decir que está mal fundamentada una decisión de un tribunal local si ella hace lo mismo? ¿Sí me explico? O sea, no habría coherencia en eso. Hay una defensa importante sobre la ponderación que tiene que ver con este enfrentamiento que se dice entre seguridad jurídica y justicia, ¿no? Quienes consideran que es una herramienta apropiada, quienes consideran que es una medida incluso necesaria para la actividad jurisdiccional, al no tener elementos más allá del choque o las tensiones que se generan entre los derechos, consideran que a veces la seguridad jurídica hay que sacrificarla un poco porque es un valor instrumental y la justicia es un valor sustantivo, vamos a decir. ¿Cómo se ejemplifica esto? Y esto es muy interesante a mí me parece. Si ustedes revisan muchas sentencias de la Corte, del Tribunal Electoral, hay veces que se justifican en la seguridad jurídica, aunque sea injusto, ¿no? Como si la seguridad jurídica fuese el valor más importante, ¿no? Hay un casito que es muy discutible, es jurisprudencia de la Corte hace 4 años, donde dice, mi jurisprudencia nadie la puede evaluar, nadie la puede inaplicar. ¿Por qué? Porque entonces no habría seguridad jurídica. Eso más o menos dice en el fondo. Y quienes lo critican dicen, oye, por ejemplo el ministro Cosío, que no estuvo de acuerdo y tiene un articulito, dice, oye, si podemos inaplicar normas, por mayoría de razón podemos inaplicar jurisprudencia, ¿no? Que es creación judicial, no es creación soberana, ¿no? Y critica esta idea de que la seguridad jurídica se entiende como el valor sustantivo y más bien sirve a otros valores. Hay un texto de Manuel Atienza que les recomiendo mucho, es muy breve, son 4 páginas y se llama ¿Cómo desenmascarar a un formalista? De Manuel Atienza. Así se llama, ¿Cómo desenmascarar a un formalista? Y da como 10 puntos, vamos a decir, un decálogo, ¿no? Y está chistoso el título porque él dice, a ver,
le pongo que usan máscara porque nadie se asume como formalista, ¿no? Entonces el que es formalista siempre actúa con cara de activista o defensor, pero en el fondo es formalista. Entonces, ¿cómo saber que ese que se disfraza de protector es formalista, ¿no? ¿Cómo se entiende el formalismo? Aquel que si en las reglas no ve una solución, hasta ahí se queda. Dice, el derecho no me da para más. Ahí dice que, oye, pero es que es injusto que me apliquen tal pena. No, pues ahí dice, y hasta ahí, ¿no? Y entre alguno de los puntitos dice por qué la seguridad jurídica es un valor instrumental. A mí me gusta mucho, lo dice como en 2 renglones. Y dice, a ver, es que nadie que quiere tener la seguridad jurídica a que va a ser discriminado. Lo que tenemos o lo que queremos es tener seguridad a que no vamos a ser discriminados. Entonces, la seguridad jurídica es un valor que sirve a valores superiores como la igualdad. No es el valor más importante. Si pensamos que es el valor más importante, entonces lo que generamos es que no haya un alcance de justicia. Quienes defienden entonces la ponderación saben que muchas veces las reglas o las tensiones de derechos no van a estar resueltas, pero que ni siquiera es necesario, que es para eso están hechos los tribunales, para eso tienen, digamos, la formación argumentativa, para que puedan justificar tratando de alcanzar la justicia y no eludiendo el problema desde una solución injusta porque la norma así lo dispone y existe ella. Y casos de esos hay muchos, ¿no? Podríamos revisar en temas en materia penal, por ejemplo, algunas atenuaciones de comisión delictiva, ¿no? Yo recuerdo alguna que era sobre el homicidio en estado de emoción violenta, ¿se acuerdan? Que si el marido encontraba a la señora en alguna situación comprometedora era un atenuante el delito que había cometido en contra de ella porque se entendía y se justificaba, ¿no? Su reacción desde el machismo, bla, bla. Y entonces, desde luego que han existido muchas de ese tipo de reglas a lo largo de la historia que se observaban, formalmente se observaban porque estaban allí, aunque su solución fuera injusta, ¿no? En temas de familia, piensen ustedes, cuando la custodia era asignada de manera automática a la mamá, ¿no? Y entonces eso les generaba un rol sesgado a las mamás y entonces las generaba también una especie de discriminación indirecta, ¿no? En fin, entonces han existido una serie de reglas en la historia del derecho que vistas desde la seguridad jurídica pues se aplicarían formalmente pero no llegarían a consumar un valor de justicia sustantivo. Por eso el método de la ponderación se defiende desde ese enfoque. Aquí vale nada más hacer una pequeña aclaración. La ponderación se ha entendido como una invitación a los jueces de que sean activistas, ¿no? Y aunque no hay como mucho consenso en esto de qué es activismo, sí hay como una característica principal y es que el tribunal que es activista, se dice, le da más fuerza y más peso a las razones morales que a las razones jurídicas. Y entonces, eso en algún sentido es desobedecer el derecho, ¿no? Y entonces muchos han asociado la ponderación con el activismo judicial. Y los críticos lo que menos quieren, los que proponen esta herramienta, lo que menos quieren es invitar a los jueces a desobedecer el derecho, ¿no? Entonces, vale esta aclaración porque, en efecto, ha habido infinidad de casos donde el activismo ha llegado a casos tales donde pareciera que es una invitación a salirse del parámetro autoritario o autoritativo del derecho y decidir con ideología, razones políticas, razones morales, razones prudenciales. Y desde luego que esto vendría a ser un choque, por eso es que lo matizan todos estos autores, vendría a ser un choque porque nadie más obligado que el juez para obedecer el derecho, ¿no? Es un contrasentido que un juez para resolver desobedezca el derecho. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces,
todo esto se los platico porque el método de la ponderación, y con esto iría cerrando para ver si tienen alguna duda o comentarios, el método de la ponderación no es una invitación a desobedecer el derecho, es con el derecho entendido de forma global, como les decía a estos autores, Genaro Carrillo, que dice, ver todos los materiales, entre ellos las disposiciones normativas, ver qué con eso que hay dentro se puede mejorar lo que está, pero no salirse del derecho y desobedecerlo, ¿no? Les pongo un ejemplito. Ha habido casos en México y en Italia sobre si los jueces pueden hacer ejercicio de la objeción de conciencia y decir, yo este caso no lo decido, no lo aplico por que pueda afectar mi conciencia. Y hay una gran discusión sobre eso, fundamentalmente porque dicen, oye, pero si tú eres el aplicador del derecho, es una locura que no te veas obligado a aplicarlo, ¿no? Exacto, te excusas. Y otras cosas como, bueno, no tienes ese derecho porque estás no en tu sede de particular o de civil, sino en una función pública. Pero bueno, se los platico porque muchas veces pareciera que la ponderación es una invitación a hagamos del derecho lo que nuestras convicciones morales nos indiquen. Y todo apunta al otro extremo. Es decir, con el derecho que tenemos, desde la ponderación, tratemos de buscar la mejor solución que nos ofrezca el derecho. Ojo, si el derecho no nos ofrece una buena solución y tú revisas todas las posibilidades y alternativas, ni modo, pero no te salgas del derecho para ser un Robin Hood, ¿no? Un justiciero, como les decía. Un casito para cerrar sobre esto de jueces justicieros o jueces activistas, que la ponderación y varias de estas herramientas argumentativas no invitan a desobedecer, sino a buscar la mejor solución posible y a buscar la alternativa más viable. Es uno que resolvió la Corte hace tiempo, que tiene que ver con la salida de una niña de un reclusorio donde estaba privada de la libertad su mamá, ¿no? Es un asunto bien interesante. Ahí se hace bajo el modelo de interpretación conforme. Hay una persona detenida, privada de la libertad por la comisión de distintos delitos, conoce a una persona allí que también está privada de la libertad, tienen una hija dentro del cerezo, y la hija crece allí, ¿no? Y este es un fenómeno muy común, ¿no? En las prisiones. Hay unos estudios que les llaman a estos la niñez invisibilizada, los niños invisibles, ¿no? Bueno, entonces crece la niña allí y el reglamento disponía que al cumplir 3 años la niña tenía que salir inmediatamente del lugar de reclusión con la persona idónea, vamos a decir, ¿no? Entonces el Consejo Disciplinario emite una determinación donde indica que ya cumplió los 3 años y pues que pase alguien por ella, que se tiene que ir. En contra de esto promueve un amparo la mamá, y lo interesante, y esto es al donde quería llegar, es cómo la Corte trata de construir con lo que tiene la mejor decisión posible. Y hace un análisis, una sentencia chiquitita, 30 páginas, está muy interesante también revisarla. Lo que dice allí la Corte es, vamos a ver si es razonable que exista esta disposición, ¿no? Y llega a la conclusión de que sí, porque tiene, digamos, obedece a una razón que es la protección de la infancia. Y hace un análisis muy exhaustivo de la privación de convivencia de la niña con pares, ¿no? De que crece en un lugar con no las medidas de seguridad e higiene más pues mejores, que tiene privada, por ejemplo, los fines lúdicos o de aprendizaje o de socialización, etcétera. Entonces dice, claro que persigue una finalidad muy buena la norma, es decir, está justificado que exista, pero
en la forma en que está diseñada no es la más viable porque afecta gravemente a la niña. ¿Por qué? Porque ella ha crecido desde su nacimiento en un entorno y sacarla de allí de forma inmediata y tajante hacia otro con desconocidos, pues la va a afectar en su entorno, en su psique, en su habilidad social, etc. Entonces la Corte dice, vamos a interpretar la norma de forma distinta. Y lo que al final determina es, la salida de la niña tiene que ser paulatina, con acercamientos y guiados bajo terapeutas, era la abuela quien la iba a recibir, con la abuela para generar ese vínculo afectivo y no sea de sopetón la salida, ¿no? Ese caso me parece una forma muy razonable desde el derecho resolver un problema con lo que el derecho te ofrece y no construir soluciones que a veces el derecho no te ofrece. Al ratito que platiquemos de mi libro les voy a poner en evidencia una solución que está muy discutible, que es de sala superior y que va a poner el país en serios aprietos para las próximas elecciones. 2024 creo que esa decisión apunta hacia allá. Pero bueno, si ustedes ven, el método de la ponderación es muy valioso, es muy práctico, tiene como matices muy teóricos, pero al final del día simplemente es para decidir sobre casos los derechos de las personas. Quedo a sus órdenes por cualquier duda, comentario. Y una duda, doctor, a lo mejor es burda la pregunta, pero si no hay uniformidad en la aplicación ni relación lógica, ¿se entendería entonces que es implícita ya hoy en día la ponderación en cualquiera de nuestras resoluciones jurisdiccionales o judiciales? Y otra pregunta, no sé si podría ser o entenderse como un ejemplo claro de prelación misma, pues el propio control de constitucionalidad y el propio control de convencionalidad, porque no hace sino obligarnos realmente o mandata a la Constitución a hacer esa ponderación, ¿no? Sí, sí, no, adelante. ¿Usted cree que la ponderación viene a dar nuevos paradigmas incluso de justicia en cualquiera de nuestras trincheras administrativa, electoral o de cualquier otra naturaleza? Bueno, son tres del paquete de preguntas muy difíciles. Yo creo que las tenía preparadas para hacerme batallar, pero es que son muy interesantes, pero sí son muy complejas. Avanzamos, tengo una última diapositiva y mire, yo estaría de acuerdo que muchas veces puede existir una justificación implícita, como usted dice, que ya no hacen visibles los subprincipios porque de alguna manera están sobretendidos en algún argumento. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sería una forma muy adecuada de verlo. Quizá los expertos en ponderación dirían, bueno, pero para eso exigimos que se haga explícito. Y aquí hay un temita que a mí me gusta mucho, pero es complejo, vaya. En argumentación tenemos algo que se llaman entimemas, ¿no? Aristotélicos. ¿Y qué es un entimema? Es un argumento incompleto porque tiene una premisa escondida, implícita, ¿no? Y ese es un arma de doble filo porque muchas veces, o sea, se requiere como mucha técnica y es muy también subjetivo a veces. Puede ser que alguien me pregunte, oye, aquí se dan las condiciones A, B y C, y yo responda, no se da B, o no se da C. Implícitamente, alguien diría, te están contestando que entonces tampoco se da A y B, ¿cierto? Y eso se llaman entimemas, ¿no? Donde falta una premisa, pero te está dando a entender textualmente algo. Pero bajo este llamado principio de exhaustividad de las sentencias, muchos dicen, no, a ver, a mí no me manejes nada eso de los entimemas, ni que está escondido eso, a mí dime sí o no. Y creo que esa es una tendencia a exagerar la argumentación. Yo creo que muchas cosas se resuelven con entimemas. Si alguien lee cuidadosamente la sentencia y la sentencia tiene sólida argumentación, podrá darse cuenta que ahí viene contestado todo lo que pidió. La Corte Interamericana en algunos casos ha dicho,
no se viola el deber de fundamentación y motivación o de motivación si no se te responden explícitamente a cada uno de tus argumentos, siempre que las razones principales de tu queja estén analizadas. Y eso me parece muy bueno. Pero tendemos a exagerar y decir, no me contestaste este agravio. Oye, pero con el pasado te dije que no había razón, ya no hay necesidad de analizar ese agravio. No, el deber de exhaustividad. Y hace que vayamos a una tendencia, me parece, muy negativa de argumentación. Yo estaría de acuerdo con usted. El problema es que se generan todos estos debates, ¿no? Ahora, la otra del control de convencionalidad o de constitucionalidad y un nuevo enfoque o paradigma, yo diría, sí, yo creo que este método particularmente tiende a generar que los decisores razonen desde otro punto de vista. Esto, como les decía, no es una invitación a ignorar al legislador ni nada, pero tener en cuenta todo y hacer una interpretación funcional de una norma, para qué se destina, para qué se quiere, es útil, no es útil, etcétera. Entonces es una forma que al juzgador lo pone también en una posición doblemente complicada, porque ahora le exige ser muy creativo, ¿no? Y entonces ahí anda pensando el juez, el magistrado, los secretarios, uy, o sea, es más trabajo, vaya, ¿no? Pero sí me parece que es una invitación. Hay un asuntito de la Corte que se decidió, que a mí me tocó todavía, sobre una tarifa que cobre limpia, algo así. Y nada más está previsto, te va a cobrar tanto por X trámite. Y en la justificación se dijeron muchas cosas creativas que no estaban en la norma, que uno podría entender implícitas o tal. Pero entonces esto sí exige como un doble de trabajo del decisor. Yo creo que es una buena forma, una buena herramienta, pero sí es más trabajo, vamos a decir. Y por último, sobre el control de convencionalidad o control de constitucionalidad, yo podría decir que en la mayoría de los casos, salvo que ya haya alguna regla, una jurisprudencia o algo, en una gran mayoría de casos, si hay conflicto de derechos, se puede utilizar la ponderación. Y con esto cerraría, el gran problema, que es lo que dice Manuel Atienza, es que aunque es un procedimiento racional, el problema no está en que se utilice, sino que se utilice mal o se pondere donde no se tenía que ponderar, porque ya hay una regla, porque ya hay una decisión. Pensemos, si se repitiera el cuestionamiento del 1% de candidatura independiente, alguien diría, ya el ejercicio está hecho en ese caso, ya no es necesario ponderar. Pero dependerá, ¿no? A lo mejor la integración dice, no, hay que volver a hacer otro ejercicio. Entonces, ahí es donde están las dificultades. ¿Cuándo sí ponderar? Y si se pondera, hacerlo bien, ¿no? A sus órdenes, muchísimas gracias. Espero que haya sido algo útil para ustedes, y reitero el agradecimiento al magistrado, a los magistrados por acompañarnos y hacerme sentir en casa en mi primer visita a Mexicali. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué gusto, doctor, escucharte. No se olviden del nombre de Ramsés Montoya. Es un perfil académico y de la Judicatura Federal que está destinado a aportar mucho en materia constitucional. Quiero agradecer a todos su asistencia, decirles que el tribunal está haciendo un esfuerzo por allegarnos de académicos de primer nivel que nos aporten y que nos ayuden precisamente en nuestra labor. Y para tales efectos, quiero decirles que este curso que hemos tomado estará disponible en la página del tribunal por si requieren ustedes hacer alguna consulta. Somos un tribunal transparente y abierto, y lo que acabamos de escuchar son recursos puros que nos sirven para prepararnos, y está disponible para todos ustedes.
quiero decirles también que a las 15:30 horas tendremos el gusto de presentar el libro del doctor Ramsés Montoya, Interpretación de las restricciones constitucionales, una visión desde la argumentación y la hermenéutica. No es el último de los libros, me acaba de mostrar el nuevo, y quiero hacerles una invitación, si nos pueden acompañar, los esperamos a las 15:30 horas para la presentación del libro. Quiero agradecerles a todos su asistencia y pedirle al magistrado Jaime Vargas que me haga favor de entregarle el reconocimiento por la exposición que nos hizo esta mañana al doctor Montoya, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Espero que les haya gustado. Se siente luego calorcito, ¿verdad? Ah. Un placer. Sí, no, hombre, al contrario, muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias. Felicidades. Hombre, muy amable. Y aquí estamos a las órdenes. También ahí en Querétaro, el día que ande por allá. Gracias. Órdenes. Igualmente por acá será bienvenido cuanto vez sea necesario. Gracias, muy amable.